dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, el Evangelio según San Mateo nos narra este episodio que es muy conocido para todos nosotros. Cuando el Señor llama a Mateo, un recaudador de impuestos, un hombre que tenía un trabajo prácticamente despreciable porque era como un servidor de los romanos. Es decir, el pueblo que los tenía ocupados, no, el imperio que los tenía ocupados, era Roma. Y un judío, pues, estaba sirviendo a los romanos, cobrando impuestos. Por lo tanto, era un trabajo bastante desagradable para los demás judíos, aunque el recaudador de impuestos, el publicano que llamaban, pues de alguna manera vivía bien y cómodo a nivel material. Lo que no sabemos es cómo vivía a nivel interior, porque siendo judío, sirviendo para el Imperio Romano, de alguna manera estaba siendo como infiel a toda la realidad de fe cúltica del pueblo judío. De alguna manera estaba faltando los mandamientos de la ley de Dios. De alguna manera estaba haciendo mm, algo que reñía con la misma espiritualidad y la visión y el enfoque cultural religioso de los judíos. Ese era Mateo, un traidor prácticamente, un hombre vendido a otro sistema. Entonces era mirado pues con malestar por los líderes religiosos y en sí por el pueblo. Sin embargo, llega el Señor y mira a este hombre con toda esa lacra, con todo ese pecado, un hombre prácticamente traidor, traicionero, ladrón, embaucador, que servía al Imperio Romano cobrando impuestos. Lo mira, lo busca y le dice que lo siga. El Señor empieza en este episodio, cuando llama a Mateo, diciendo que Él viene a buscar a los que están enfermos, a los pecadores. Él viene por los pecadores. Y da el ejemplo, hace esa analogía del médico. El médico viene, viene por los enfermos. Los sanos no necesitan médico. Lo mismo dice nuestro Señor Jesucristo. Vengo por los pecadores. Los pecadores son los que me necesitan a mí. Bien. Así las cosas, pues entonces uno empieza a hacer como un desarrollo explicativo de qué es lo que viene a hacer el Señor. Pero el Señor viene acá por los pecadores. No le importa la basura, la lacra, la escoria, no, del pecador. Lo mismo que un médico. A un médico no le importa si esta persona apesta, si la herida es espantosa, si la hemorragia es tremenda, si los alaridos del dolor del paciente es insoportable. Él lo que quiere es sanarlo. Ese es el médico. Y a través de terapia, de análisis, de chequeos, de una serie de aplicación de medicamentos, de procesos para sanar, pues sana. Eso es lo que hace el Señor, sana. Pero aquí hay una palabra que hay que tener en cuenta porque si no se nos embolata la predicación. Porque podemos decir, vemos cómo el Señor se abaja, prácticamente se pone al servicio del pecador, no le importa su lacra, no importa que apeste su pecado, no importa, y que eso es cierto. Pero si dejamos las cosas así, es una mala predicación. Porque se tiene que tener en cuenta todo el texto. La palabra del Señor dice, cuando el Señor lo llamó y le dijo, Mateo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo?
lo siguió. Y es ahí donde está lo clave de este evangelio, la enseñanza, el seguir al Señor. No es simplemente fijarnos en que el Señor se postra hacia abajo y se mete en la hediondez del pecador, porque efectivamente así lo hace. Pero es que hay que mirar la respuesta del enfermo, del pecador. Si el médico, por ejemplo, es que la analogía es estupenda la que hace el Señor. Si el médico va a aplicar la inyección, o el paliativo, o darle la pastilla, y el paciente rechaza la inyección, el paliativo y la pastilla, ¿se va a curar? No. Por muy bueno que sea el médico, si rechaza la pastilla, el proceso para curarlo, ¿se va a sanar? No. Pues aquí la enseñanza. Desafortunadamente la enseñanza de hoy llega hasta que el Señor se postra, mira al pecador, se mete con su lacra, no le importa si apesta, no le importa si hiede, no importa porque el Señor se abaja, porque el Señor perdona los pecados, cosa que es cierta. Y la otra partecita, ¿dónde la dejamos? Mateo, ven y sígueme. ¿Lo siguió Mateo? Sí. Hasta la vida por Jesús. Porque Mateo lo mataron. Lo mataron, fue mártir. Eso es lo que el Señor viene a hacer. Mientras el ser humano no es respuesta afirmativa a su llamado, para el cambio, para la conversión, por muchas intenciones que quiera nuestro Señor Jesucristo, si la persona no desea, Él murió en la cruz por nosotros. ¿Qué significa eso? Que en la cruz nos purificó, nos limpió, para tener una vida nueva. Pero resulta que el hombre puede rechazar ese sacrificio. Porque el Señor, cada vez que uno mira la cruz, uno está viendo que el Señor tiene los brazos abiertos para acoger y abrazar. Pero si uno no va a recibir el abrazo, si uno no acoge ese abrazo, entonces ¿qué? Los mártires. Mateo fue mártir, pero porque dijo sí, porque siguió al Señor. Mateo no siguió en su pecado. ¿Qué se enseña hoy? Pues se enseña es que el Señor, pues, independientemente que tú peques o no peques, el Señor va a estar siempre allí, porque el Señor es maravilloso y tierno. El Señor siempre te va a amar, independientemente de lo que tú hagas. El Señor te va a amar. Se pregunta uno, ¿el Señor amaba a Mateo? La respuesta es sí. Otra pregunta, ¿el Señor amaba a los escribas y fariseos? Por supuesto que sí. ¿Quién siguió a Cristo Jesús? Tiene que haber una respuesta. El amor de Dios está allí. Pero no creo que sea lo mismo morir por Cristo Jesús que quedarse simplemente sentado y decir Cristo me ama. Creo que hay diferencias. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. Y no dejarnos engañar con un evangelio bonachón, que es sumamente simplón y hasta ramplón y rústico. El evangelio del Señor es contundente, nos pone a pensar y nos invita al cambio. Dejémonos sanar del Señor, es decir, aceptemos su invitación. Dejemos el pecado. Mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.